Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad a todos nuestros hermanos y hermanas que tienen el privilegio de poder participar de este estudio en esta oportunidad. Estamos estudiando la serie de estudios de justificación por la fe y estamos detenidos en la conversión o la entrega completa de nuestra vida a Cristo para que se haga realidad la justificación por la fe y la salvación. El día de ayer, en el estudio anterior, hemos visto en una forma muy breve, resumida, una pálida idea, la teoría completa casi de la justificación por la fe. Pero para que este mensaje, la justificación por la fe, que está provisto, que está prometido para el pecador, para liberarlo completamente del pecado que mora en el alma y liberarle completamente del pecado que está en el mundo y también liberación total de Satanás, necesitamos volver a recordar el pacto de la gracia, el pacto eterno de Dios, o sea, la promesa de Dios. ¿Cómo es que la promesa de Dios debe de cumplirse en el creyente? Hemos estudiado en 37 estudios el antiguo y el nuevo pacto, pero en esta oportunidad vamos a nuevamente ahora repetir, pero el pacto eterno de Dios, el pacto de la gracia en la experiencia, porque necesitamos ya ingresar a la vivencia, a la experiencia, a beneficiarnos con el plan de salvación. Estamos ya estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, estamos en el estudio número 22, pero vamos a recordar acerca del pacto de la gracia. Y para que los hermanos que quizás no han tenido la oportunidad de poder estudiar y escuchar los 37 estudios del pacto eterno de Dios que hemos realizado anteriormente ya, hemos creado, vamos a hacerles conocer como una noticia, como un anuncio. Hemos creado una página en WhatsApp. Esta página tiene por nombre, la justificación por la fe. O sea, hemos colocado este nombre de esta página que próximamente les va a llegar, el justificación por la fe. Y allí vamos a exclusivamente dedicar para que todos aquellos 37 estudios estén allí para los que quieren recordar y para los que quieren realmente conocer todo lo que se refiere con relación al pacto eterno o al pacto de la gracia. Mas ahora vamos a continuar con nuestro estudio. En el estudio anterior hemos visto las 12 preguntas sobre la justificación por la fe. Y hemos aprendido la respuesta de la justificación por la fe. Para que la justificación por la fe se haga realidad en nuestra vida, necesitamos comprender el sacrificio expiatorio de Cristo, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, la vida perfecta sin pecado de Cristo, la muerte de Cristo en el Calvario, la resurrección y la ascensión al cielo. Si comprendemos toda esta obra que Cristo vino a realizar
en favor del hombre, por el hombre, entonces podemos en la experiencia creer, aceptar y entregar nuestras vidas para que se haga realidad esta salvación completa que Cristo ha hecho por nosotros y ahora pueda Cristo mismo también por su Espíritu Santo y su gracia hacer realidad en nuestras vidas, dentro de nuestras vidas, para que realmente podamos ver el cumplimiento del pacto de la gracia, el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso en esta noche vamos a estudiar que el pacto de Dios está dado en dos partes, comprende dos aspectos. ¿Ah? Primeramente, la promesa que Dios hace y luego el hecho, el cumplimiento. ¿Ah? ¿Cómo es ese cumplimiento en la vida del creyente? Dicho esto, entonces, para seguir estudiando, vamos a, como una reflexión, vamos a leer en el Espíritu de Profecía, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 448. Dice así: muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, acomodadiza y desprovista de la cruz. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. San Lucas 9:23. Así que necesitamos ya salir del engaño en el cual hemos estado nosotros mismos, de una religión fácil a una religión cómoda, donde el creyente piensa de que puede servir al mundo también, dedicarse a vivir la vida de este mundo, buscar las cosas del mundo y al mismo tiempo también dedicar su vida a buscar la salvación o a las cosas de Dios. Jesús claramente dijo, no se puede servir a dos señores. Necesitamos de que el hombre natural sea crucificado. En Alza tus ojos, página 281, dice, si ustedes son fieles a Dios, el yo será crucificado, morirá y Cristo Jesús vivirá en vosotros. Así que si nosotros decimos, yo soy fiel a Dios, yo sirvo fielmente a Dios, si yo sigo fielmente a Dios, entonces el yo debe morir, debe ser crucificado y solamente Cristo debe vivir en nosotros. O por medio nuestro se mostrará la vida de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo en esta tierra? Los 33 años. Esa vida manifestaremos en este mundo. No la vida que el ser humano vive, ocupado o preocupado o en los afanes de este mundo o en la vida de este siglo. Eso tiene que quedar atrás. En el mismo libro, en el siguiente párrafo, Alza tus ojos 281, dice, todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba, listo para recibir la lluvia celestial y perseverar en oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija y que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en tu obra. Déjame proclamar el mensaje de misericordia al mundo. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Así buscando a Dios, permítanse decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Aquí está la declaración inspirada que da respuesta a muchas preguntas que me hicieron los hermanos que participan y escuchan de este estudio. Me preguntaron, usted hermano ha dicho de que ya la lluvia tardía ha sido derramado ya, el fuerte pregón ha comenzado ya y que nosotros no necesitamos pedir, sino nosotros necesitamos recibir. Hay muchas declaraciones y una de ellas está aquí.
¿Qué dice aquí? Debemos, dice, mantener limpio el recipiente, o sea, nuestro cuerpo, que es nuestro vaso, ¿ah? Y debe estar limpio, puesto hacia arriba, y podremos ya recibir la lluvia tardía. O sea, la recepción de la lluvia tardía depende de nosotros. Si nuestro cuerpo, alma y espíritu está limpio, justificado con el amor de Dios y vivimos en plena conexión, en plena unión con Cristo, entonces podemos recibir la lluvia tardía y podemos proclamar el mensaje del cuarto ángel, y Dios puede permitirnos ser sus colaboradores, sus instrumentos. Ese es el objetivo de la justificación por la fe. Sigamos leyendo en Alza tus ojos 281. No necesitan preocuparse, no necesitan estar pensando que llegará un momento especial cuando serán crucificados. Muchos piensan de que, bueno, pues llegará el tiempo cuando yo tenga que ya dejar las cosas de este mundo. Eso es ser crucificado. El tiempo de serlo es justamente ahora. Cada día, cada hora, el yo ha de morir, ha de ser crucificado. Y entonces, cuando llegue el momento y sobrevenga la prueba, en serio al pueblo de Dios, los brazos eternos los rodearán. Los ángeles del Señor formarán un muro de fuego en torno de ustedes y los librarán. Así que el tiempo, la hora es este tiempo el que tenemos que entregar totalmente nuestra vida, renunciar a la vida natural, a la vida antigua, para que cuando venga la prueba, dice, la crisis o los tiempos difíciles, los ángeles de Dios nos protegerán, porque seremos hijos de Dios, seremos justos, ¿ah? Y Dios dice, no olvidará a sus justos. Sigue diciendo, la total crucifixión del yo no servirá de nada entonces. O sea, cuando llegue la crisis, cuando llegue la angustia, cuando llegue el tiempo difícil, si recién entonces vamos a querer entregar nuestras vidas totalmente a Dios, ya no a medias, sino totalmente, y querer que decir a Cristo que crucifique nuestro yo, de nada servirá, dice, ya será demasiado tarde. Es ahora, dice. Debe realizarse antes que el destino de las almas sea decidido. Ahora es el tiempo de crucificar el yo. Ahora hemos de vaciar el recipiente y purificarlo totalmente de sus impurezas. Ahora hemos de ser hechos santos para con Dios. Hoy es el tiempo de vaciar el recipiente del yo. Nuestro cuerpo debe vaciarse del egoísmo y debemos ser hechos santos, dice ahora. En este tiempo debemos vivir santos en Cristo. ¿Ah? Y con Cristo y con el amor de Dios en el corazón podemos ser santos ahora. Esta es nuestra obra. Este es el momento preciso. No deben esperar que llegue un tiempo especial para realizar la maravillosa tarea que debe hacerse hoy. Así que en vano podemos esperar ese tiempo especial. No va a ser oportuno cuando llegue la crisis, dice, será demasiado tarde. El tiempo es hoy. Yo me rindo al Señor hoy. Hoy necesitamos rendirnos como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí. Una entrega completa, pero para entregarnos completamente tenemos que renunciar a nuestro yo, a lo que somos y a todo lo que tenemos, a todo lo que el yo ha adquirido sus posesiones. Termina diciendo la página 281 de Alza tus ojos. ¿Están ustedes listos para entregarse ahora? Deben abandonar el pecado en cuanto lo ven. No se pongan un margen para ir venciéndolo por etapas, ni abandonarlo de a poco. Ahora, dice, es el tiempo. Así que vencer el pecado no es, dice, vencer por etapas, poco a poco. No, eso no va a funcionar, porque el hombre viejo, el hombre egoísta, no va a poder vencer totalmente, sino que
Hay que entregar nuestra vida a Cristo y Cristo es el Salvador. Por eso hemos estudiado, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y para con nosotros. Romanos capítulo 5. La justificación es salvación. La justificación es perdón y el amor de Dios que entra al corazón nos cambia totalmente, nos transforma y nos hace justos, santos, obedientes. La vida del justificado es una vida de obediencia. Ha sido justificado, dice, para obedecer, para vivir en una vida santa. Esa es la justicia impartida. Ese es el nuevo pacto. El pacto de Dios es la promesa de Dios, que Dios ha prometido salvarnos completamente. El hombre, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es su parte? Ya hemos estudiado, la parte del hombre es creer, confiar, entregar su vida, renunciar y permanecer en Cristo y ocuparse en la salvación, como dice Efesios 2:12, ocupaos en vuestra salvación. Ahora para continuar estudiando esta oportunidad, como dijimos, el pacto de Dios, el pacto de la gracia, la promesa de Dios en la práctica, en la vivencia. Vamos a nuevamente estudiar acerca del pacto eterno. Leeremos en la Biblia algunos textos bíblicos. Tenemos en Hebreos capítulo 13, el verso 20 y 21, dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí está Cristo, que con su sangre y su resurrección aseguró el pacto eterno, la promesa de salvar a las ovejas. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. La promesa de Dios es que si aceptamos a Cristo, Él nos va a hacer aptos para hacer su voluntad, su obra. Y haciendo Cristo en vosotros lo que es agradable delante de Él. Y Cristo mismo, si entra a nuestro corazón, Él va a hacer, dice, esas obras agradables en nosotros, dice. Por eso dice, a Él sea la gloria, a Cristo, por todos los siglos. Amén. Esa misma promesa encontramos en el libro de Judas, que tiene un capítulo nomás, el verso 24, dice, y Dios es poderoso, dice, para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si nosotros perseveramos en la promesa de Dios, en el pacto de Dios, dependiendo, conectados, perseveramos, dice, Él nos guardará. Dios cuidará, nos guardará sin caída, sin caer en el pecado, para presentarnos, dice, a Dios sin mancha, para su gloria y con gran alegría. Un texto similar también encontramos en Efesios 5:27. A fin de presentársela, dice, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la promesa de Dios. Ese es el pacto de Dios que nosotros hemos estudiado en 37 estudios y ahora vamos a estudiar en la vivencia, en la práctica, en el hecho, en el cumplimiento. Pero para lo cual vamos a seguir considerando algunos textos bíblicos. Encontramos otro texto bíblico en 2 Corintios 1:20, dice. Todas las promesas, dice, de Dios para el hombre son dados en Cristo Jesús. Amén, dice. Y Cristo cumplirá, dice, en nosotros para gloria suya todas las promesas, todo lo que ha prometido. En el pacto eterno están todas las promesas.
de salvar completamente al hombre. En primera Tesalonicenses 5, 23, 24 dice, el Dios de paz, dice, os santifique totalmente, completamente, cuerpo, alma y espíritu, para presentarnos sin mancha. ¿Quién hace la santificación? Es Cristo. En Romanos 4, 20 al 22, Abraham entendió el pacto eterno, la promesa de Dios, porque él fue justificado y es el padre de la fe. Abraham dice, no dudó de la promesa de Dios, dice, ¿ah? Porque él ha creído de que Dios es poderoso para hacerlo o cumplir su promesa en él. En segunda de Pedro 1:4 dice, tenemos preciosísimas y grandísimas promesas, dice, de ser hechos participantes de su naturaleza divina. O sea, Cristo nos va a hacer participar de su naturaleza divina, de su imagen, de su carácter de amor. En Proverbios 4:18 dice, la senda, el camino de los justos, dice, va a crecer y va a aumentar, dice, hasta alumbrar hasta que el día sea perfecto. Así que necesitamos ser justos para crecer, dice, en perfección, en santidad, en luz. En San Juan 8:12 dice, el que sigue a Cristo, dice, no andará en tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Es pecado. Entonces no andará en pecado. ¿Por qué? Porque anda con Cristo, sigue a Cristo y tiene a Cristo en el corazón. En Salmos 32:8 dice, Jehová te instruirá, dice, ¿ah? ¿Cómo debes de andar? Él te guiará, dice, por el camino de justicia. En Deuteronomios 36 dice, Dios te circuncidará el corazón para que puedas amar a Dios. Dios quiere cambiar nuestro corazón para que nosotros podamos tener el amor verdadero, el amor de Dios. En Ezequiel 36, 25 al 29, la promesa del pacto. Derramaré agua limpia, dice, esparciré y limpiaré, dice, y te haré andar en mi ley. Te haré obedecer mi ley, dice. Necesitamos tener un cuerpo físico, mental, espiritual limpio para andar en la ley. Eso es justificación por la fe. Jeremías 32:40 dice, haré pacto eterno, dice, contigo o con ellos, y no me alejaré de ustedes, dice. Pondré mi temor en ustedes. ¿Para qué, dice? Para que no se aparten de mí, dice. Es el pacto de Dios. En Hebreos 10, 16 al 17 está el nuevo pacto. Haré pacto, dice, en los últimos días, pondré mi ley en el corazón de vosotros y escribiré, dice, para que guardéis mis mandamientos, dice. En Mateos 1:21, Jesús dice, nació en este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Y así podemos ir leyendo. En Lucas 1:69, 72 al 75 dice, Cristo es el cuerno de nuestra salvación. Cristo nos ha liberado, dice, de nuestros enemigos, para servir, dice, sin miedo, en santidad, justicia, todos los días. Si aceptamos a Cristo, entonces, podemos servir a Dios sin miedo, en santidad, en justicia, todos los días. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 4:12 dice, en ninguno hay salvación, sino en Cristo, en Jesús. No hay salvación en otra manera, dice, ni en otra forma. 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados, dice. Seremos capaces de soportar, dice, toda tentación. 2 Corintios 3:18, mirando, dice, a Cristo, dice, seremos transformados a su misma imagen, de gloria en
gloria, de carácter en carácter. Efesios 3, 18, 19 dice que por la fe en Cristo podemos comprender con todos los santos, conocer el amor de Cristo y nada no nos podrá apartar del amor de Cristo. Y el último texto, Efesios 3, 20, 21. Dios es poderoso, dice, para hacer en todas las cosas, todo lo que pedimos, porque el poder de Dios actúa, dice, en el hombre. Y así podemos leer muchas promesas del pacto de Dios. Pero ahora en esta oportunidad necesitamos nuevamente estudiar el pacto de la gracia, el nuevo pacto de la gracia de Dios. El creyente debe saber por experiencia lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la base de lo que Dios hace. Nuestros pecados son perdonados en base al nuevo pacto. Así que si no conocemos, si no entendemos todo lo que tiene que ver con el pacto de Dios, entonces no vamos a poder entender cómo es que Dios obra en el hombre, cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios hace las cosas por medio del hombre que se ha entregado a él. Y no podremos ser perdonados si no comprendemos, dice el pacto de la gracia. Debemos agradecer a Dios por ese pacto de Dios. Es el pacto de Dios, no es nuestro. El hombre no pone su parte en ese pacto. Su parte es decir amén, aceptar, creer y recibir por fe y apropiarse. Podemos nosotros poner un ejemplo para entender el pacto. Dice, si un sastre, si no sabe usar la tijera, si no sabe utilizar la aguja o no sabe manejar y utilizar la máquina de coser con habilidad y destreza, entonces no es sastre. Si un carpintero no sabe usar el serrucho y todas sus herramientas con habilidad y destreza, tampoco no es carpintero, se engaña. Si un cocinero no sabe cómo preparar los platillos, diferentes platos, bien presentables, saborosos y nutritivos, no es cocinero. Así también, si un cristiano no sabe y conoce por experiencia el nuevo pacto, no puede llevar a cabo los propósitos de Dios. No puede ser justificado. No puede hallar reposo, paz, gozo en la obediencia. No puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Así que el cristiano necesita por experiencia experimentar el nuevo pacto. Por eso, en esta oportunidad vamos a entrar a estudiar acerca del pacto de Dios en la experiencia. Para ello necesitamos saber la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Hoy en día, la Biblia lo han dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso ha confundido al mundo religioso. La Biblia no debe dividirse en Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es una sola. Jesús lo llama las Escrituras. Y las Escrituras son toda la Biblia. La palabra de Dios es toda la Biblia. Las promesas de Dios es toda la Biblia. El plan de salvación es toda la Biblia. No hay Antiguo ni Nuevo Testamento. Solo por razones de estudio y publicación lo han hecho los que lo han publicado.
Y el Antiguo y el Nuevo Testamento ha llevado al mundo religioso a comprender mal. Por ejemplo, el pacto de Dios lo comprenden mal. Dicen de que el antiguo pacto es del Antiguo Testamento. O sea, con el antiguo pacto fueron salvos los que vivieron antes de Cristo. Y los que vivieron después de Cristo son salvos con el nuevo pacto. Es una comprensión equivocada, fatal, mortal y para perdición. También otros han entendido de otra manera, que en el Antiguo Testamento han sido salvos con las leyes ceremoniales. Y en el nuevo pacto, la salvación es con obedeciendo la ley de Dios. Esa comprensión también ha llevado pues a la tibieza. Ha llevado a aceptar solamente la ley y no aceptar a Cristo crucificado y no aceptar al dueño de la ley. Los judíos, por ejemplo, se perdieron aceptando la ley y rechazando al dueño de la ley y crucificándolo. Y en el estudio anterior también nosotros hemos estudiado que si hoy en día nosotros seguimos viviendo en pecado, seguimos pecando, estamos de nuevo crucificando a Cristo. Entonces, no hemos comprendido el pacto de Dios. Así que muchos no saben cómo vivir confiando en la fidelidad del pacto de Dios. Entonces debemos saber que toda la Biblia contiene, solamente podemos resumirlo en tres aspectos. Toda la Biblia contiene promesas, hechos de Dios y pactos, nada más. Ahora a nosotros nos toca estudiar acerca del pacto. El pacto no solamente es la promesa de Dios. El pacto en la vivencia, en la experiencia, es un hecho. Es el cumplimiento de Dios en el hombre de la promesa. Pero para entender esto necesitamos saber de que el pacto es un pacto de gracia. Entonces, ¿qué tiene que ver la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es lo que Dios nos da sin que nosotros lo pidamos. La gracia es la dádiva, lo que Dios nos da sin que merezcamos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Lo que el hombre necesita, recibe sin merecerlo y sin pedirlo. Esa es la gracia. Entonces, Dios hizo el plan de salvación, la promesa de salvar al hombre por gracia, sin que el hombre pida ni merezca. Esa es la gracia de Dios. Entonces, la gracia es lo que Dios nos da, algo que Dios nos da. Y la gracia también es lo que Dios desea darnos, algo que desea darnos. Y la gracia también es lo que hace Dios, algo por nosotros. Lo que ha hecho por nosotros y lo que hace por nosotros, sin que nosotros le pidamos. Ese es el plan de salvación. Entonces, las promesas que Dios nos da se relacionan con el futuro y Dios realizará por nosotros. Esa es la promesa de Dios. ¿Ah? Lo que Dios nos va a dar y lo que nos va a dar en el futuro y lo va a realizar en el futuro. Esa es la promesa, tiene que cumplirse en el futuro. Ese es el pacto de Dios, que ha prometido salvar al hombre en lo futuro. Pero esa promesa, Dios tiene que cumplirlo. ¿Y cómo lo cumple? Esa es la pregunta para nosotros en esta oportunidad. Dios lo cumple la promesa con los hechos. Él es poderoso para hacerlo. Así hemos leído en el libro de Hebreos capítulo 13, 20. Él es poderoso para realizarlo en nosotros. ¿Ah?
Y no solamente es poderoso para realizar en nosotros, sino que Él ya lo ha efectuado, ya lo ha hecho. Entonces, el pacto que Dios establece es un hecho. Ahora veamos entonces las dos partes del pacto. El pacto de Dios tiene dos partes, hemos dicho, dos aspectos. La promesa y el hecho. ¿Y qué es la promesa? La promesa de Dios en el pacto eterno es condicional. Si nos va a perdonar, es condicional. Si nos va a justificar, es condicional. Si nos va a salvar, es condicional. Si nos va a santificar, es condicional. Todas las promesas de Dios son condicionales. Es algo que Dios lo va a hacer en el futuro, pero si es que nosotros cumplimos las condiciones. Por ejemplo, podemos ver una promesa de Dios. Está en el libro de Efesios capítulo 6, el verso 2 y 3. ¿Qué dice allá? Honra a tu padre y a tu madre, dice, es el primer mandamiento con promesa. Ahí está. Para que te vaya bien y tengas larga vida sobre esta tierra y vivas feliz. Ah, para vivir feliz, entonces hay una promesa. Pero la promesa tiene su condición. ¿Cuál es la condición? Honrar. ¿Honrar qué es? Honrar es respetar y obedecer. Entonces, la pregunta es, ¿a todas las personas que dicen que honran y obedecen a sus padres les va a ir bien? No. La condición es honrar de verdad. Honrar es amar de verdad, respetar de verdad, obedecer de verdad. Y solamente puede obedecer a sus padres el que tiene el amor de Dios. Ya hemos estudiado que sin amor de Dios en el corazón no podemos obedecer ni a Dios, ni a nuestro prójimo. Peor será a nuestros padres terrenales, no podemos obedecer sin el amor de Dios. Con amor egoísta no podemos obedecer, porque el que tiene amor egoísta va a obedecer a sus padres por interés, va a visitar, va a hablarle, va a tratarlo bien por interés, amor egoísta. ¿Cuál interés? El interés de la herencia. Entonces, no ha cumplido con la condición. No le va a ir bien, va a vivir enfermo, va a vivir triste, va a vivir con problemas y a la final se va a perder. Entonces, toda promesa es condicional, honrar. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente honrar a nuestros padres, ¿qué necesitamos? Necesitamos amor. Y para tener amor, ¿qué necesitamos? Creer en Dios, fe verdadera, entregar nuestra vida, renunciar al mundo, al yo, y recibir el amor de Dios en el corazón, ser circuncidado el corazón, tener vida nueva, ser justo. Y con ese amor de Dios, ahora sí podemos amar a nuestros padres y viviremos larga vida sin enfermedades, sin dolor, sin problemas, sin afanes, sin todas las cosas de esta vida. Así que así se cumple la promesa de Dios. Tenemos otra promesa, Romanos 4, 13 y 14. Allí dice que la justificación y la salvación no es por obras, dice. Abraham dice, recibió la promesa, dice, de la herencia, no recibió por obras de la ley, dice, sino por la justicia de la fe. La condición era que no debía recibir Abraham la promesa de la herencia por las obras de la ley, solamente por la fe. Porque si era por las obras de la ley, vana era la promesa. La promesa quedaba, dice, anulado. Por eso es que cuando Abraham
puso la parte humana y que quiso cumplir la herencia del hijo, teniendo un hijo en Agar, ¿no? Dios no aceptó la intervención humana. Así entonces hay que cumplir la condición. La condición era no por obras de la ley, no por obras de la ley del Sinaí que representaba a Agar en Gálatas capítulo 4. Aún tenemos otro ejemplo, el ejemplo del pueblo de Israel en Cades Barnea. Ese es un ejemplo muy fresco para nosotros. En este trimestre hemos estudiado la lección del pueblo de Israel que fracasó en Cades Barnea, en las fronteras de Canaán. Dios había prometido que introduciría al pueblo de Israel sin que pudiera vagar 40 años en el desierto, iba a ingresarlo directamente a la tierra de Canaán. Pero cuando Dios los llevó después del Sinaí, el pueblo de Israel dice, no obedeció a Dios. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que ya estamos en la frontera, entren a la tierra de Canaán, tomen posición, que yo voy delante de ellos. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Incredulidad, falta de fe. Dijeron, primero mandaremos espías para saber cómo es. Y después que los espías regresaron, dijeron, no podemos porque son muy poderosos los gigantes. No cumplieron la condición. ¿La condición cuál era? Era creer. Ellos fueron incrédulos. Y el que cree, obedece. No obedecieron, no caminaron con los pies de la fe y no entraron a Canaán. Así que toda promesa es condicional. ¿Y Dios qué hizo? Anuló su promesa y los regresó al desierto 40 años. Pero alguien preguntará, ¿pero qué fue de Josué y Caleb que creyeron? ¿Y por qué no entraron? No, Dios cumplió su promesa. Les conservó la vida después de 40 años, solamente entraron a la tierra de Canaán Josué y Caleb porque tenían fe. Hace 40 años tenían fe, pasado 40 años seguían teniendo fe. Solamente 2 entraron de los 2 millones de israelitas incrédulos que no cumplieron la condición de tener fe. La condición era fe y la fe siempre obedece, ya hemos estudiado. Y también entraron, dice, a la tierra de Canaán 2 creyentes muertos. ¿Quiénes eran los 2 creyentes que tenían fe muertos? Eran José y, ¿quién era el otro? Jacob. Los cadáveres muertos de José y Jacob entraron a la tierra de Canaán, pero muertos. Pero Dios cumplió su promesa. A eso se llama el cumplimiento de la promesa. Dios cumple fielmente su promesa cuando el pecador cumple la condición. Así que, si nosotros entonces, por eso es necesario creer a la promesa como un hecho efectuado por Dios, que Dios lo va a cumplir. Por eso Hebreos 11:1 define la fe. ¿Qué es la fe? Ahí está, ustedes pueden leer la fe. Ahora veamos qué es un hecho. ¿Cómo debemos considerar un hecho? ¿Cómo debemos creer lo que Dios ha hecho, ha cumplido su promesa? Porque en la Biblia tenemos que diferenciar cuáles son las promesas que Dios ya cumplió y cuáles son las promesas que Dios va a cumplir todavía en el futuro. Porque en el pacto de Dios, en el plan de salvación, hay promesas que Dios ya cumplió. Entonces, ¿qué es un hecho? Un hecho es lo que Dios lleva a cabo por su misericordia. Dios lo cumple por su misericordia. Si somos salvos, seremos salvos por su misericordia. El hombre solo necesita cumplir la condición de creer y continuar obedeciendo, porque el que cree, la fe no puede existir sin obediencia, pero sí puede existir obediencia sin fe. La obediencia del hombre egoísta carnal, sin amor.
sí puede obedecer, pero eso no tiene valor. Así que el ser humano tiene que saber que, que nosotros necesitamos cumplir las condiciones. Pero Dios dice, ¿por qué Dios hace las cosas? ¿Por qué Dios tiene que obrar la salvación en el creyente? ¿Por qué tiene que cumplir su salvación en el hombre? Porque Dios sabe que nosotros, dice, no tenemos ni el poder ni la capacidad para cumplir la promesa de Dios. Así que el hombre tiene que llegar a comprender y a creer y aceptar de que el hombre no tiene poder ni capacidad para obedecer, ni para santificarse, ni para salvarse, para nada. Solo el hombre tiene poder y capacidad para creer, para renunciar, para entregarse y para permanecer y para orar sin cesar, nada más. Esa es la parte del hombre. El resto no puede el hombre hacer. Por eso la promesa de Dios es un hecho, tiene que ser realidad en el hombre. Dios hace en el hombre. Entonces, el pacto de Dios, el hecho de Dios es algo que Dios cumple, una acción que no requiere que el hombre intervenga ni añada nada en el pacto de Dios. Ejemplo, podemos poner un ejemplo, por ejemplo. ¿Qué ejemplo podríamos poner? De una promesa y de un hecho ya realizado. Por ejemplo, digamos que hay hay un hombre pobre. Nosotros somos muy pobres, no tenemos nada, estamos en una extrema necesidad. Estamos en una cuarentena, ya se nos acabó. A mí me han llegado noticias, informes. Hay algunos hermanos que no tenían ahorros, no tenían garantía, ya el poco dinero que tenían se les acabó porque no pueden trabajar. Han salido al campo a, a buscar, a comprar algún producto del campo o trabajar en alguna cosa en el campo. ¿Qué pasó? Los campesinos no entienden, lo han agarrado y han dicho, tú eres extraño, debes tener coronavirus y lo han entregado al policía. Qué triste experiencia de pasar una extrema necesidad. Así estamos los hombres pecadores en este mundo. Somos miserables, ciegos, desnudos, pobres. Pero si en nuestra extrema necesidad de dinero en este mundo, ejemplo estamos poniendo, un amigo nuestro nos llama, un amigo compasivo, misericordioso, se ha enterado de nuestra condición y nos llama y nos promete y nos dice, no te preocupes, dice, de aquí a 3 días te voy a depositar en tu cuenta en el banco, por Banco de la Nación, a tu nombre voy a depositar $3,000 para que puedas estar a salvo en esta situación, porque todavía hay 3 meses más de cuarentena. Entonces, ¿qué es eso? Es una promesa de un amigo. Así Dios ha hecho la promesa de salvar al hombre, que Adán y Eva habían caído en pecado, han perdido la propiedad de este mundo que Dios les entregó y también han perdido ser hijos de Dios, han perdido el amor, ahora son esclavos de Satanás. Y no pueden vivir una vida de obediencia, no pueden vivir una vida de justicia, es imposible, difícil. Ahora llega la promesa, ese es el pacto eterno, el pacto de la gracia, la promesa de Dios, de un Dios amoroso y misericordioso que nos promete salvación. Esa es la promesa que Dios nos promete dar los 3,000 soles o $3,000 a nuestra cuenta. Eso es justificación por la fe. Pero ¿qué pasa? Ese amigo, entonces,
de aquí a 3 días depositó a nuestra cuenta a nuestro nombre. Cuando ya depositó a nuestro nombre, entonces esa promesa ya no es promesa. Esa promesa es un hecho, es una obra, es un cumplimiento. Ya Dios cumplió su promesa, ya el amigo depositó. Y nosotros ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es la condición? La condición es que ahora ya hemos cumplido una parte de la condición, hemos aceptado al amigo, le hemos dicho ya, voy a esperar, estoy dispuesto a esperar 3 días, aunque sea ayunando. Pero una vez que depositó, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer que ya el dinero está en el banco y tenemos que ir, caminar y presentarnos al banco y decir, Señor, tengo 3,000 soles, quiero retirar. Retiramos el dinero y ahora tenemos que utilizarlo correctamente. Tenemos que distribuirlo para 3 meses capaz. Y un poco más, quizás dure más el hambre, la necesidad. Y tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo y vivir agradecido a ese amigo. Algo parecido es el pacto, la promesa de salvarnos. Pero no es idéntico e igual. Ninguna comparación, ninguna parábola, ningún ejemplo puede ser perfecto. Dios también ha depositado a nuestra cuenta la salvación. Nosotros no necesitamos hacer nada. No necesitamos trabajar, cumplir, obedecer nada. Necesitamos creer. Necesitamos ahora orar, pedir. Y necesitamos aceptar y apropiarnos de la salvación, entregar nuestra vida y vivir la salvación. Comenzar a vivir en este mundo de pecado, de crisis, de problemas, de angustia, vivir una vida feliz, porque salvación del pecado es vivir una vida feliz, gozoso, tranquilo, en paz. Porque el amor o el espíritu, los frutos del espíritu son esos. Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. O Romanos 5 dice 1, justificados pues con Dios tenéis paz, vivir feliz. Eso es aceptar y entender y vivir en experiencia el nuevo pacto. La Biblia, ¿qué nos dice entonces? Que Dios lo hará, es fiel que Él va a cumplir su promesa. Pero el hombre tiene que cumplir con la condición. ¿Ah? ¿Cuál es la condición? Ya hemos dicho ya. La parte del hombre es creer, aceptar, recibir y disfrutarlo. Y vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6, el verso 6. ¿Ah? En el libro de Romanos capítulo 6, el verso 6, allí está el cumplimiento del plan de salvación. ¿Qué dice el cumplimiento del plan de salvación en Romanos capítulo 6, el verso 6? Dice así, ya Cristo cumplió la salvación. Dice, el cuerpo de pecado, no, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado ya. Así que ya el que cumple la condición de creer, de comprender, de aceptar el pacto de Dios, la salvación de Dios, y entregar su vida y permanecer, ya no debe vivir en pecado, dice, debe vivir feliz ya. ¿Y cómo apropiarnos, cómo entender Romanos 6:6? Aquí tenemos 3 componentes que necesitamos comprender. Hay 3 aspectos, 3 partes para que se haga realidad la salvación. Primero,
encontramos allí? ¿Qué encontramos primero? Primero encontramos el viejo hombre. ¿Ah? El viejo hombre dice, ya fue crucificado junto con Cristo. ¿Y quién es el viejo hombre? Nosotros ya hemos estudiado muchísimo. Es el egoísmo, el yo, el hombre natural, el hombre carnal, la mente carnal, la naturaleza pecaminosa, el hombre animal, la raíz de todos los pecados. Esa es la fuente del pecado. Ese es el que produce el pecado, el yo en el hombre. Dice que ya cuando Cristo murió en la cruz, ya se cumplió, ya está crucificado, dice. Necesitamos estudiar, hermanos, esto. No necesitamos seguir pidiendo eso, ya está cumplido ya. Lo que nos falta es fe. Somos incrédulos. El segundo componente ahí, ¿qué dice? Dice, ya no sirvamos más al pecado. Ah, ¿quién es el pecado? ¿Quién es la raíz principal de todos los pecados? Ah, es el diablo, el amo. Por eso dice cuando después de 1000 años, el diablo, que es la raíz de todo el pecado y sus ángeles, serán, dice, quemados, estopa. Ahí está la raíz. El diablo es el tentador, el amo, el que esclaviza. El diablo esclaviza al hombre viejo, al yo. Y el yo utiliza al cuerpo de pecado. Ya no debemos servir al cuerpo de pecado. Si el cuerpo de pecado ya no debe accionar, ya no debe producir pecado. Pero ¿quién le hace producir? El viejo hombre. Así que necesitamos comprender Romanos capítulo 6:6. Cristo ya cumplió la promesa de salvación. Ya el que acepta y cree, ya debe vivir salvado, justo, santo. Ya no debe servir al pecado ni vivir en pecado. Victoria sobre el pecado. Que Dios pueda bendecir a su palabra. Hemos llegado al punto central, podemos decir, de la liberación del pecado. Y mañana vamos a continuar estudiando Romanos 6:6. Cómo entender en la vivencia, en la práctica, cómo apropiarnos del hecho, del cumplimiento de la promesa de Dios de la salvación. Que Dios nos guarde hasta el día de mañana para poder terminar este estudio del pacto de Dios en la experiencia. Gracias por vuestra atención. Amén.